Colima, es doctor en matemáticas aplicadas y ciencias computacionales por la Universidad de Iowa, donde estudió con el doctor Herbert Heathcote, que fue ya está jubilado, uno de los más influyentes e importantes matemáticos epidemiólogos de la época de la gonorrea, del SIDA y de este desarrollo inicial que ahora estamos utilizando para el análisis y el estudio de la epidemia actual. Participó en las Olimpiadas Matemáticas a nivel bachillerato. Su licenciatura la realizó en matemáticas en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Es maestro en matemáticas en la Universidad de El Paso, Texas. Tiene un postdoctorado en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Una estancia de varios meses en el Instituto de Biología Integrativa en Zurich, donde trabajó en problemas de resistencia viral, cosa que tenemos ahora en el temor que tenemos que desarrolle mutantes de escape ahora este virus con la vacuna. Tenemos varias variantes más infecciosas, afortunadamente todavía no la de escape, pero bueno, Roberto es experto en estas áreas y recientemente, espero que ya esté por publicarse, enviaron un artículo a publicar que destaca y analiza un aspecto muy importante de las epidemias, en particular de esta, que es la heterogeneidad que existe en la distribución espacial del virus y de las enfermedades y el impacto que tiene en las diferentes poblaciones. Entonces, en ese artículo, según recuerdo, hacen un análisis espacial de las epidemias en México, entre otras varias cosas. Léanlo, está muy interesante. Y con esto, pues, muchísimas gracias, Roberto, por participar con nosotros. Antes de darte la palabra y la pantalla para que puedas dar tu charla, déjenme decirles que esta transmisión se está llevando a cabo por Facebook y que aquellas personas interesadas en hacer alguna pregunta al orador, les pedimos por favor que en el chat de YouTube ahí escriban su pregunta. Uno de nosotros va a estar encargado de revisar las preguntas y al final hacerlas disponibles a nuestro invitado. Y también al final de la plática, después de que termine Roberto, se abrirá la sesión Zoom que tenemos directamente, se les proporcionará la liga para aquellos que quieran hacer preguntas directas o charlar un rato con nuestro orador también. Entonces, sin más preámbulo y agradeciéndote muchísimo otra vez tu aceptación para platicarnos en este coloquio conjunto de la Sociedad Matemática Mexicana, de la Sociedad de Computación y siempre es muy largo el nombre, así que permítanme, de Computación Científica y sus aplicaciones, y la sección México de la Society for Industrial Applied Mathematics. Roberto, la pantalla y la palabra es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la presentación y muchas gracias a los organizadores por la invitación a participar en este evento. No me había dado cuenta, ¿no?, que yo era el primer orador, así que hasta hace unos minutos que me cae el 20 es cuando sentí la presión, ¿no?, de que tengo que dejar una muy buena impresión para que regrese la audiencia. Muy bien, entonces, bueno, aquí tenemos. Déjenme nada más acomodar. Aquí está. Como el título probablemente ya lo leyeron de mi charla, bien lo dice, voy a hablar de cómo utilizar modelos matemáticos para representar y analizar ciertas medidas de intervención para tratar de aminorar el daño de la epidemia de COVID-19 que estamos experimentando actualmente. Entonces, ¿listo? Entonces, pues, a estas alturas ya estamos muy familiarizados con lo que representa esta enfermedad. Sabemos muy bien que es una enfermedad respiratoria, es bastante infecciosa. El virus que lo ocasiona lo conocemos relativamente bien en la actualidad, es un coronavirus. Hay diversos síntomas, pero incluso estos síntomas no son fijos para todos los pacientes, por lo que eso hace que sea difícil de identificar en las personas y se requieran de otras técnicas para hacerlo, ¿no? Técnicas moleculares, por ejemplo. Sabemos cómo se propaga la enfermedad, cómo se llevan a cabo los contagios. Sabemos que es
principalmente a través de estas gotículas respiratorias que producimos cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos. Quizá también se sabe, hay cierta evidencia que puede ser también por medio de aerosoles. Y al tocar superficies que estén contaminadas. Desde hace bastantes meses hemos experimentado esta estrategia de distanciamiento social, en donde se recomienda trabajo en casa, inclusive en muchas situaciones hemos experimentado que se cierran los lugares de trabajo completamente, ¿no? Cierres de escuelas, esos los vimos desde marzo del año pasado. Y también pues evitar reuniones, sobre todo de eventos masivos. Varias medidas de higiene, ¿no? Seguido nos recomiendan lavarnos las manos, utilizar gel alcohol, el estornudo de etiqueta, etcétera. El uso de cubrebocas. También se pide, ¿no? Se intenta que las personas que estén infectadas se aíslen, traten de no tener contactos con otras personas para evitar contagios. E incluso también aquellos contactos de personas infectadas aún, bueno, mejor dicho, antes de saber si están infectados o no, pues se les recomienda que guarden cierta cuarentena. Y también como medidas se utiliza este rastreo de contactos, tratar de encontrar aquellos contactos que podrían estar infectados por haber precisamente estado en contacto con personas infectadas. Ahora también esta epidemia evidenció el uso de modelos matemáticos para precisamente tratar de describir o de tratar de hacer proyecciones o tratar de explicar o evaluar qué es lo que sucede en este proceso, en este desarrollo de la epidemia. Creo que esta es la epidemia en donde más se han utilizado los modelos, al menos que se han hecho más públicos los modelos matemáticos. Por la misma razón también han estado en el foco de atención para bien o para mal, ¿no? Los modelos que se utilizan para epidemiología son de diferentes naturalezas, de diferentes estilos, utilizando distintas técnicas. Uno, tal vez, un tipo de modelo que es bastante utilizado en epidemiología son los modelos llamados compartimentales, que lo que hacen prácticamente es dividir a la población en compartimentos, en estados, en clases, según el estado de salud. Por ejemplo, aquí tengo un esquema que representa precisamente eso, por medio de estos cuadros o de estas cajitas que están aquí dibujadas. En este caso, estaríamos dividiendo a la población en individuos susceptibles, en individuos que están en cierto periodo de incubación, en donde están infectados pero aún no son infecciosos, después en individuos infecciosos y en individuos recuperados, que así como está mi diagrama, representan individuos que tuvieron la infección, ya no la tienen, no son infecciosos y tampoco son susceptibles, ¿sí? Entonces, esta idea simple se ha demostrado varias veces que es bastante eficiente para representar un proceso de desarrollo de una epidemia y de hecho también sirve al menos como un primer enfoque para estudiar la actual epidemia de COVID-19. Una vez que tenemos estos diagramas, en lo que nos fijamos es en cómo los individuos pasan de una clase a otra, de un compartimento a otro.
y esas velocidades son los que van a determinar precisamente las tasas de cambio de las poblaciones en cada uno de estos compartimentos. En ese sentido, terminamos definiendo un sistema de ecuaciones diferenciales. Ahora, una parte importante de estos modelos es que en general, al menos para modelos relativamente sencillos como el que tengo aquí en este diagrama, podemos definir una cantidad que le llamamos el número básico de reproducción, que es muy importante en epidemiología, porque representa el número medio de casos secundarios que va a generar un primer individuo infectado durante todo su periodo infeccioso, ¿sí? Entonces, ese número es importante porque representa un umbral epidemiológico en el sentido de que si ese número es mayor que 1, vamos a tener un crecimiento de la epidemia porque se están generando más de un individuo, cada individuo infeccioso va a generar más de un individuo infeccioso. Y por otro lado, si es menor que 1, no hay epidemia porque ese individuo infeccioso no se puede ni siquiera reemplazar a él mismo, ¿no? Entonces, por eso decae la epidemia. Así que este número es importante, ¿no? Y nos interesa hablar de él. Aquí lo estoy definiendo como el R0. El R0 es simplemente este número que les indico, un número secundario de casos al inicio de la epidemia. Más adelante voy a mencionar otra versión de este número que es a veces llamado el número efectivo de reproducción, porque ahora nos interesa saber cuál es ese número, no nada más al inicio, sino en algún otro momento en el tiempo, ¿sí? Que sabemos que va a cambiar porque el número de individuos susceptibles va a disminuir al menos, ¿no? Aparte por las medidas de intervención que implementemos. Entonces, para COVID, por ejemplo, algunos números, algunos parámetros que se han estimado, más o menos aquí les doy una idea, ¿no? El objetivo no es darles números fijos de lo que serían estos valores, pero por ejemplo se ha estimado que el número básico de reproducción es alrededor de 2.5. Al ser mayor que 1 sabemos que va a haber una epidemia, ¿no? Que es lo que hemos experimentado. Entonces nuestras medidas de intervención van a tratar de disminuir ese número, al menos el número efectivo, a menos de 1. Más adelante hablaremos más de eso. Otros parámetros como el periodo de incubación se han estimado alrededor de 4 días, 4 días y medio. El periodo de infección varía también, es de alrededor de 3 días. ¿Sí? El punto es que conociendo esos parámetros, pues podemos tener cierta idea de cómo se ven las epidemias, ¿no? Y cuánto pueden durar en caso de que no hiciéramos nada, ¿no? Que no actuáramos de ninguna manera. Ahora, en el caso de esta enfermedad, bueno, en general, casi para ninguna enfermedad es tan sencillo como lo presento aquí, ¿no? En el caso del coronavirus, ¿verdad? Varía también porque sabemos que puede haber contagios de individuos infecciosos, incluso antes de que presenten síntomas. Y además, todavía complicando más las cosas, podemos tener individuos que nunca presentan síntomas, ¿sí? Eso, por supuesto, lo mencionaba antes, hace complicado el control de esta epidemia porque los síntomas entonces ya no son una manera determinante para aplicar nuestras medidas de intervención. Quizá no sean suficientes como lo voy a mencionar más adelante. Entonces, ¿cómo adaptamos nuestro modelo para incluir esto? Pues simplemente agregamos compartimentos, ¿sí? Esta es una de las ventajas, ¿no? De tener modelos compartimentales que son muy fáciles de extender para incluir otras situaciones. Entonces, por ejemplo, en la parte de arriba agregamos la parte del compartimento de IP, que serían los individuos infecciosos antes de desarrollar síntomas, y ese sería ya una vez con síntomas. Y por abajo tenemos el I sub A, que serían los individuos infecciosos asintomáticos, aquellos que nunca desarrollan síntomas. Entonces, fácil de definir un nuevo modelo, representándolo aquí con este diagrama, pero pues también escribiendo las ecuaciones que correspondan a lo que tengo aquí en mi diagrama. Claro, también sabemos que en el caso del COVID-19, algunos individuos requieren hospitalización
y algunos fallecen. Eso también lo podemos agregar a nuestro modelo fácilmente, otra vez agregando más compartimentos. Aquí cambié el orden en que escribía las cosas. En la parte de arriba tengo individuos asintomáticos, en medio sintomáticos, pero que son casos ambulatorios. Y en la parte de abajo tenemos aquellos que requieren hospitalización, cuando son presintomáticos, cuando son sintomáticos y eventualmente cuando son hospitalizados. Y también agregamos la posibilidad de que pues algunos de ellos puedan fallecer. Ahora, antes de hacer cualquier otro análisis, quisimos saber si este modelo pues se acercaba a lo que observábamos en los datos. En los datos, por supuesto, tenemos varios problemas porque, para empezar, sabemos que prácticamente eso es lo mismo en cualquier epidemia. No observamos todas las variables que tenemos definidas en el modelo, pero más aún, no observamos ni siquiera las variables completas de los individuos infectados o infecciosos, ¿sí? Ninguna de ellas. O sea, tenemos información únicamente de casos confirmados. Entonces aquí muestro el ejemplo de la epidemia en los primeros 6 meses en Colima y Villa de Álvarez, en los municipios de estas, o mejor dicho, en el conjunto de estos 2 municipios. Y además hago un cambio en el modelo, ¿sí? Me deshago de los periodos presintomáticos que simplemente no puedo, no tenemos información, ¿sí? para ajustarlo. Lo demás se parece. Además, estoy suponiendo que los individuos que generan nuevos casos. Es una suposición grande que junto con creo que ya estoy de regreso, ¿verdad? Déjenme compartir mi pantalla nuevamente. Disculpas con la conexión de internet. Entonces, les decía, ¿no? Algunas otras suposiciones del modelo son que se van a considerar como infecciosos a los individuos a partir del primer día que reportan síntomas, ¿sí? Para tratar de acercarlo un poco más, a diferencia de considerarlos infecciosos en el momento en que son identificados. Pues el modelo se asemeja relativamente bien a los datos que tenemos, ¿no? Que la propuesta de nuestro modelo no es tan alejada de la realidad. Una vez con eso, tratamos de agregarle una medida de mitigación, simplemente distanciamiento social. Esto se puede hacer de varias maneras diferentes. Nuestro enfoque es en dividir a la población, ¿sí? Todas las clases que les presentaba antes, en 2 grupos. Aquellos que no siguen el distanciamiento social y aquellos que sí lo siguen. En el caso de que sí lo sigan, la suposición es que reducen su tasa de contactos, así que efectivamente reducen su parámetro de contagio, son menos contagiosos, ¿sí? Simplemente porque están en contacto con menos personas, ¿sí? Entonces prácticamente estamos duplicando el modelo que teníamos antes. La fuerza de la infección, ¿no? Que es la tasa a la que un individuo susceptible se puede convertir en infectado, o en este caso en latente, en ese periodo de incubación, en infectado, es la que se menciona ahí abajo, ¿no? Eso es lambda J. Bien, resolviendo el modelo numéricamente, lo primero que observamos es que al tener esta medida de
de distanciamiento social, por ejemplo, suponiendo que el 60% de la población reduce su tasa de contactos al 50%, pues observamos rápidamente que hay una disminución en la prevalencia máxima de la enfermedad y también la duración de la epidemia se extiende, ¿sí? ¿Qué tan efectiva es la medida de mitigación? La podemos evaluar de maneras distintas. Podemos, por ejemplo, hacer la misma gráfica, pero ahora la prevalencia únicamente de individuos hospitalizados. Si nuestro objetivo es no saturar, por ejemplo, los centros de salud, ¿sí? También podemos fijarnos en cómo al aplicar estas medidas de mitigación cambiamos el momento en que se encuentra esa prevalencia máxima de la epidemia. Por ejemplo, aquí como función de no nada más uno de los dos parámetros que les mencionaba antes, ¿no? Qué tan grande es el grupo que sí sigue distanciamiento social, pero también en la tasa de contagio. Aquí estamos evaluando esos que es en la esquina inferior de la derecha, ¿sí? En esta parte de acá, si lo alcanzan a ver, tenemos que en realidad no hay epidemia, ¿no? Ahí donde ven que se juntan varias curvas de nivel, es precisamente porque hay un cambio de estado, un cambio de fase, en donde podemos identificar el pico de la epidemia y donde ya desaparece. Vemos lo que sucede cuando disminuimos la proporción de la tasa de contagio y aumentamos la proporción del grupo con distanciamiento. Lo que sucede es que cada vez se está dilatando más cuando ocurre ese pico de la prevalencia, como esperaríamos que ocurriera, ¿sí? También nos podemos fijar, por ejemplo, en el número máximo de hospitalizados, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Cuando aumentamos la proporción del grupo con distanciamiento y disminuimos la proporción de la tasa de contactos, pues disminuye ese número máximo de hospitalizados hasta números relativamente pequeños. Podemos fijarnos también en la proporción total de contagiados al final de la epidemia. Podríamos preguntarnos también qué pasa o cuál es el efecto de cuándo iniciamos estas medidas de mitigación, ¿sí? También, de nuevo, podemos evaluarlo de distintas maneras, cuándo ocurre el pico de la epidemia o cuál es la prevalencia máxima de hospitalizaciones. Aquí una observación interesante, ese es el eje vertical de mis gráficos, es que después de cierto tiempo, aplicar la medida de mitigación prácticamente no sirve de nada, ¿sí? Entonces, tenemos que hacerlo relativamente pronto, ¿okay? También como esperaríamos que sucediera. Por supuesto, aquí tenemos también la ayuda de cierta medida cuantitativa, ¿no? De qué tan eficiente es esto. Esto también lo observaron otros investigadores, Althaus y colaboradores, al estudiar la epidemia en Suiza en estos meses entre febrero y mayo del año pasado. Su modelo es también un modelo compartimental. Los compartimentos no son exactamente los mismos, hay varias diferencias. Y ellos, para tomar en cuenta esta medida de distanciamiento social, lo que hicieron es reducir la tasa de contagio siguiendo o suponiendo que esa reducción no es de manera abrupta, sino que hay una caída gradual siguiendo cierta curva sigmoidal. De esa manera pudieron estimar, por supuesto, todos los parámetros, también eventualmente este número reproductivo efectivo, y vieron que ese número disminuyó de un valor de 2.6, que ellos tomaron como el valor base, a un valor alrededor de 0.6. Entonces, lo que observaron es que la reducción en el distanciamiento social provocó que el valor del número reproductivo fuera menor que 1 y por consecuencia
se detuviera la epidemia. Eso lo podemos ver en los datos, ¿no? Lo que hizo que se detuviera al menos esta primera oleada de la epidemia fue esa medida de intervención. Ahí vemos en la curva punteada vertical en cada uno de los recuadros, vemos cuándo se aplicó o cuándo se inició esta medida de distanciamiento social. Fue alrededor de la tercera semana de marzo, y observamos, o apenas pasando la mitad de mediados de marzo, y con eso evaluaron qué hubiera sucedido, utilizando los parámetros que encontraron, qué hubiera sucedido si ese inicio de la medida de intervención se adelantaba, por ejemplo, una semana antes, o se atrasaba una semana para una semana después. En el caso base, que es cuando se aplicó la medida de intervención, se estimaron alrededor de 2,000 fallecimientos acumulados. Si se hubiera adelantado una semana a esa medida, ese número de fallecimientos se hubiera reducido en una quinta parte, ¿sí? Nada más 400 casos. Por el contrario, si se hubiera retrasado una semana, se hubiera multiplicado por más de 8,600 aproximadamente. Entonces estamos hablando de un efecto considerable en el inicio de este distanciamiento social. ¿Okay? Ahora, también podríamos utilizar nuestros modelos para evaluar medidas de intervención o medidas de mitigación más específicas, como por ejemplo el uso de cubrebocas. Eso lo hicieron este grupo de investigación, estudio y colaboradores. Primero, un modelo con un proceso de ramificación, en donde para cada caso trataban de determinar de manera aleatoria cuántos casos secundarios iba a haber, en particular utilizando una distribución binomial negativa y utilizando parámetros relacionados por supuesto, con el ciclo de la enfermedad, ¿no? del coronavirus, tomando en cuenta periodos asintomáticos y sintomáticos, o presintomáticos y sintomáticos. Entonces, utilizando esta idea, no voy a entrar en detalles de su modelo, pero utilizando esta idea encontraron que suponiendo evaluaron dos valores del número básico de reproducción, del R0, un 2.2 relativamente bajo, un 4 relativamente alto, y calcularon la efectividad del uso de cubrebocas en términos de la reducción del número efectivo de reproducción, del RE, en función de la efectividad del cubrebocas al reducir el contagio, ¿sí? Ya sea para contagiar o para ser contagiados, y en la cobertura del uso del cubrebocas, eso en la variable horizontal que vemos. También lo hicieron para dos casos para cada una de estas combinaciones de R0, cuando el cubrebocas únicamente se utiliza cuando hay síntomas, o cuando el cubrebocas se utiliza siempre, que es los dos recuadros de abajo. El RE, aquí no lo hice más grande, una disculpa, el RE varía desde prácticamente 0 en los colores azules, azul subido, a alrededor de 4 o prácticamente 4 en el color rojo. Entonces podemos ver que en el caso del R0 con 2.2, en la primera columna que observan, el R0 disminuye de ese 2.2 a valores por encima del 1, en el caso de que el cubrebocas solo se utilice con síntomas, y a valores menores que 1 si se utiliza siempre, ¿sí? Eso, por supuesto, son para coberturas altas, para usos altos, ¿no? Que una proporción alta de la población lo utiliza, y también cuando el cubrebocas es de hecho efectivo utilizándolo, ¿no? con efectividades más grandes del 80%. ¿Sí? Lo mismo sucede con R0 más grandes, de 4, por ejemplo, pero en esos casos la cobertura tiene que ser todavía más grande y la efectividad también tiene que ser casi perfecta. ¿Sí? Ahora, este estudio lo extendieron con un modelo compartimental para evaluar otras cosas, ¿sí? E incluyeron también el inóculo del coronavirus, es decir,
evaluaron en el recuadro aquí denotado por D en azul, modelan explícitamente el inóculo en estas gotículas, ¿no? que producimos al hablar, ¿no? Que generamos. Y también en esta otra variable F, en el recuadro o en el cuadro morado, se representa o se modela el inóculo, pero en las superficies, en los fómites. Entonces, el modelo aquí, en este caso, lo que hace es que los individuos que son infecciosos van a estar creando este inóculo que termina en alguna de estas dos clases, y ese inóculo es lo que crea infecciones. Entonces, ahora las infecciones no se generan por contactos con los infectados, sino por contactos con los inóculos. ¿Sí? De esta manera, se evalúa la efectividad nuevamente del uso de cubrebocas, por ejemplo, separándolo por la cobertura. Del 50 y del 100%. Vemos que su uso sí es bastante útil. ¿Sí? Estos investigadores agregaron también a su estudio la implementación de otra medida de mitigación como distanciamiento social, y eso lo vemos representado en las gráficas con estos recuadros en color gris. Las implementaron en periodos de 90 días con un periodo de 30 días que no se implementaban, es decir, eran periódicas con aplicarlas, quitarlas, etc. ¿Sí? Y aquí lo que vemos es que también el efecto de utilizar el cubrebocas, ¿verdad? Junto con el distanciamiento social, que ese sí es fijo en cada uno de los casos que está aquí graficado, varía, por supuesto mejora, según aumenta la cobertura nuevamente del uso de cubrebocas de entre 0, 25, 50 y 100%. Una de las cosas que vemos es que los casos o las epidemias, las oleadas de la epidemia que vemos, se van cada vez retrasando, haciendo cada vez más pequeñas hasta que prácticamente desaparecen. ¿Sí? Eso es lo que vemos al utilizar estas dos medidas de manera simultánea. Otra cosa que evaluaron estos investigadores es cómo disminuye la probabilidad de infección de cada persona, en este caso cuando aumenta la cobertura, cuando aumenta la proporción de personas que utilizan los cubrebocas. ¿Sí? Esto está separado por los individuos que no utilizan el cubrebocas y los que sí utilizan. Y como es de esperarse, ¿sí? Incluso para individuos que no utilizan el cubrebocas, obtienen el beneficio de que disminuye su probabilidad de infección, simplemente porque va a haber personas que al utilizarlo disminuyen la probabilidad de que los vayan a contagiar. ¿Sí? Ahora, el efecto también se puede estudiar, y eso es lo que hicieron en este trabajo, cuando se supone también, ¿sí? Se incluye la suposición de que la probabilidad de infección en aquellas personas que utilizan el cubrebocas, de hecho aumenta por ejemplo, tocarnos la cara, ¿no? Más seguido tratando de acomodarnos el cubrebocas, cuando tenemos las manos contaminadas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este modelo es la ventaja que tiene, permite analizar esos casos también, haciendo diferentes suposiciones. De cualquier manera, lo que encontraron es que la probabilidad de infección por persona, de cada persona, disminuye cuando aumenta el uso de cubrebocas, aun cuando aumente nuestra probabilidad de contagiarnos por este otro medio. ¿Okay? Ahora, otra medida de mitigación que se puede considerar es la restricción de movilidad, pero no nada más en una población, sino considerada entre poblaciones, es decir, restringir el movimiento por ejemplo, entre ciudades o entre regiones. ¿Sí?
Eso lo evaluó un estudiante mío, ¿sí? Aplicado otra vez al estado de Colima, considerando tres regiones, que son las regiones más pobladas y en donde se han identificado la mayoría de los casos en Colima, la región de Manzanillo, aquí en azul, de Comán en verde, y la región conjunta de los municipios de Villa de Álvarez y Colima. Entonces, aquí se utiliza un modelo metapoblacional que lo único que significa es que en vez de tener una sola población, tenemos varias, en nuestro caso 3 poblaciones. Además, estas poblaciones están conectadas por aquellos individuos que están viajando de uno a otro. Aquí suponemos el caso de que los individuos que se mueven de una región a otra son principalmente aquellos que trabajan en otro municipio. El estado de Colima, quizá lo sepan, es muy pequeño, ¿no? Entonces viajar de un municipio a otro son trayectos de media hora, una hora, cosas así, ¿no? Que no es prácticamente nada para algunos de ustedes que viven en la Ciudad de México, por ejemplo, o en ciudades muy grandes, ¿no? Entonces, este modelo tiene sentido, por eso, ¿no? Suponer que los casos importantes de los individuos que se mueven entre municipios, entre regiones, son aquellos que van a trabajar a los otros municipios. Esas interacciones las suponemos que están dadas por un modelo gravitatorio, es decir, la cantidad o la proporción de individuos, de hecho, la cantidad de individuos que van de una población I a una población J va a estar dada, ¿sí?, en términos de qué tan grandes son cada una de esas poblaciones, suponiendo que municipios que son más grandes van a atraer a más personas, pero también dada por, de manera inversa, ¿no? En una relación inversa, por la distancia entre los municipios. Entonces es más probable que municipios que estén más cercanos o que en municipios que estén más cercanos haya un flujo más grande de individuos, ¿sí? Entonces, bajo esas suposiciones, separamos a cada población prácticamente en 3 partes. Una población que es la mayoría, ¿verdad? Una parte de la población que se queda en ese municipio, ahí trabaja, ahí se queda. Otra que va al segundo municipio y otra que va al tercer municipio. Por supuesto, ese municipio grande recibe también individuos de cualquiera de los dos. Bien, entonces el modelo metapoblacional termina viéndose de la siguiente manera. Aquí lo realmente importante es, primero, que dentro de cada población, dentro de cada uno de esos cuadritos, incluso los cuadritos pequeñitos, vemos el modelo SIR que les había mencionado antes, ¿sí? Entonces, cada uno de los recuadros que tengo aquí o tiene su propio modelo. Por supuesto, aquí varía cuál es la fuerza de la infección, cómo se generan nuevos individuos, porque aquí va a haber el aporte de los individuos que vivan en el municipio y los que trabajan en el municipio, ¿no? En el otro municipio o en el municipio que estemos viendo, ¿sí? Entonces, en particular, suponemos, para calcular esa fuerza de infección, pues que los contagios van a depender de la hora del día. Hay una hora laboral y una hora que ya están en el municipio de residencia. Que, como en uno de los ejemplos que les presenté antes, hay un cambio en la tasa de contagio. ¿Por qué? Porque pudo haber un cambio por ejemplo, en las medidas de intervención. Entonces, por eso ven que en la curva que está arriba en la parte derecha, que corresponde al municipio de Manzanillo, tal vez no lo alcancen a leer, hay un cambio en la curva. Hay primero un crecimiento exponencial y luego después eso se detiene. Pero es precisamente porque tomamos en cuenta que eso puede suceder. ¿Okay? Una vez teniendo eso, ¿sí?, lo que hicimos fue evaluar el efecto, en este caso, en el número de casos acumulados hasta ese último día que estudiamos, el día 100, de variar qué tan fuerte es la restricción en la movilidad, esto es en el eje vertical de esta gráfica, y cuando inicia la restricción de movilidad en el eje horizontal, ¿sí?
Entonces vemos cómo va cambiando ese número de casos acumulados, empezando en alrededor de 1500 cuando no hacemos nada, o disminuyendo en una tercera parte a 1000 casos más o menos cuando hacemos una restricción completa de movilidad inmediatamente al inicio de la epidemia. Por supuesto, vemos cómo van cambiando esas curvas de nivel, pero como antes, ¿verdad? Como antes observamos que después de cierto día, quizá el día 60, 70 más o menos, a este nivel, ¿sí? No, prácticamente no sirve de nada implementar esta restricción de movilidad. Es demasiado tarde. Otra observación que hacemos es que si nos fijamos en este número de casos acumulados en el municipio donde inició la epidemia, ¿sí? Y hacemos la restricción de movilidad, a ese municipio no le va bien. O sea, de hecho, hay un aumento, hay un aumento en el número de casos acumulados cuando, esa es la curva de arriba, cuando restringimos completamente la movilidad, ¿sí? Cuando no hay movilidad, perdón, cuando no hay restricción de movilidad, ese número de casos acumulados es menor, porque pues prácticamente lo que está sucediendo es que al tener esos casos infecciosos y que no hay ningún tipo de restricción de movilidad, pues esos individuos infecciosos los comparte con los demás individuos, ¿no? Entonces, de hecho, esto tiene sentido. Bien, ahora aquí le podremos agregar otras medidas de intervención, por ejemplo, aislamiento de infecciosos. Esto lo podemos hacer a uno de los primeros modelos que les mostré, en donde separábamos a la población en dos grupos, ¿sí? Con y sin distanciamiento social. Y esta otra medida de contención, que era aislar a los individuos infecciosos, la implementamos simplemente, hay varias maneras de hacerlo, pero la implementamos simplemente reduciendo su periodo infeccioso, ¿sí? Entonces el modelo se ve prácticamente igual que antes, pero ahora vamos a modificar el parámetro relacionado con ese periodo infeccioso. Lo primero que observamos en la gráfica, en el recuadro de la izquierda, es que cuando disminuimos el periodo infeccioso de primero 2.5 días, luego 1.5, luego 1 y luego 0.5, pues la prevalencia de individuos infecciosos disminuye, ¿no? Podemos ver la curva de prevalencia cómo se va aplastando y extendiendo cada vez, ¿sí? También podemos fijarnos en el porcentaje de contagios acumulados, cómo disminuye. Entonces, aplicar estas medidas al reducir el periodo infeccioso, por supuesto, sintomático, ¿no? Únicamente cuando tenemos síntomas, también depende del porcentaje de casos asintomáticos que haya. Entre más casos asintomáticos, significa que va a haber, como fracción del total, significa que va a haber menos individuos sintomáticos y entonces esta medida de intervención pues no va a servir, ¿no? Porque lo que queremos es aislar individuos sintomáticos en este escenario, ¿okay? Y por supuesto podemos fijarnos como nuestra medida de evaluación la ocurrencia del pico de la epidemia o la prevalencia máxima de hospitalizaciones. Por supuesto, nos podemos fijar en intervenciones específicas y eso fue lo que hicieron este grupo de investigadores, Kucharski y colaboradores. En este caso, también implementaron un modelo distinto basado en la simulación de eventos de transmisión. Aquí se olvidaron completamente de estos modelos compartimentales. Las simulaciones las basaron en datos que obtuvieron unos años antes, parte de ese mismo grupo, en prácticamente un estudio que hicieron con alrededor de 40,000 participantes, le llamaron el BBC Pandemic Dataset, porque participó de hecho esta cadena de noticias BBC, ¿no? Cadena inglesa, cadena británica, en donde prácticamente le preguntaban a la gente cuáles eran sus contactos diarios, cómo eran, de qué estilo, ¿sí? Así que de esa manera podían identificar contactos en el trabajo, en la escuela o en la casa, ¿sí? Tenían una base de datos grande con la cual podían trabajar. Eso es precisamente lo que hicieron. En base a eso simularon, o basándose con esos, simularon contactos diarios de cada individuo, separados estratificados por si fue en el hogar,
si fue en el trabajo o la escuela, o si fue otro tipo de contacto. ¿Sí? De esta manera simularon 25,000 eventos individuales de transmisión, no siguiendo una cadena de contagios, únicamente muestrearon prácticamente, ¿no? Cómo eran para cada caso inicial, cada caso primario, cómo iban a ser sus contactos, y en base a eso, siguiendo la idea otra vez, no completamente porque no siguieron las cadenas de transmisión, pero siguiendo la idea de un modelo basado en agentes, le dieron características a ese caso. Se preguntaron si era sintomático o no, si se iba a aislar y hacerle alguna prueba para confirmar si era infeccioso o no, si seguía o era parte de un muestreo masivo, si se le hacía un rastreo de contactos, y así de manera sucesiva. ¿Okay? Con esta idea, con estas simulaciones, se analizaron diferentes escenarios y combinaciones de ellos. Por ejemplo, el aislamiento de individuos infecciosos que tenían síntomas, ¿sí? Por sí mismos, aislamiento por sí mismo o autoaislamiento, en el hogar, ¿no? También consideraron que pesaba si ese autoaislamiento era en algún lugar específico, ¿no? También si se seguía cuarentena del hogar, ¿no? De todos los que vivían en la misma casa, una vez que se identificaba un caso, por supuesto. Si se hacía rastreo, primero manual de los contactos, separándolos entre el caso de que únicamente se contactara a los contactos conocidos, o si se tratara de contactar a todos los contactos que tuvieron, ¿sí? También si se hizo este rastreo de contactos, pero con medios digitales, ¿no? Por ejemplo, con una aplicación telefónica, o si se restringía el número de contactos a 4, por ejemplo, al día, ¿no? Siguiendo una idea de distanciamiento social. Y también incluyeron aquí hacer, por ejemplo, pruebas masivas. Semanalmente hacerle pruebas con o sin síntomas al 5% de la población. Obtuvieron, por supuesto, muchos resultados. Aquí muestro algunos de ellos. El caso base, en donde no se aplicaba ninguna intervención, era con un número efectivo de reproducción de 2.6. Pero, por ejemplo, cuando se implementaba el autoaislamiento de un caso infectado en su hogar, ese número efectivo disminuía a 1.8. Recuerden, aquí para que esto sirva, sirva en el sentido de que detenga la epidemia, necesitamos disminuir ese RE a menos de 1. Disminuirlo de todas maneras sirve, alenta la epidemia, pero disminuirlo a menos de 1 la detiene. ¿Sí? Por ejemplo, la combinación de autoaislamiento de infectados con síntomas, junto con la cuarentena en el hogar, junto con el rastreo de contactos conocidos, ya son 3 medidas distintas, disminuye ese número de reproducción a 1.1. Todavía no menos de 1, pero muy cercano. Y bueno, ya juntando más medidas, como por ejemplo autoaislamiento, cuarentena familiar, rastreo de todos los contactos, no nada más los conocidos, eso sí lo disminuía a menos que 1. Y juntando todas las medidas de intervención, lo disminuía a 0.87. ¿Sí? Si queremos obtener un escenario porque luego eso fue muy sonado, ¿no? Lo hemos escuchado muy seguido, ¿no? El caso de simplemente utilizar pruebas masivas sin ningún otro tipo de estrategia, ¿no? Simplemente decir a cierto porcentaje, en este caso se evaluó el 5% de la población, se le va a hacer una prueba de manera semanal, únicamente reduce el RE a 2.5, prácticamente nada, ¿no? Y es una medida de intervención también que es costosa. Las otras, por supuesto, también tienen su costo en diferentes aspectos. Por ejemplo, también se dieron cuenta que ese número efectivo de reproducción se puede disminuir a menos de 1 si junto con el autoaislamiento y la cuarentena familiar se limita el número de contactos diarios. Eso es lo que tenemos en el eje aquí horizontal.
En escala logarítmica, fíjense que cambia de 1 a 10 y de a 100. Entonces, lo que vemos es que en el caso, que es la primera curva que ven en la parte de arriba, espero que sí la puedan distinguir, el rastreo, eso es utilizando rastreo manual de conocidos, únicamente de conocidos, pues eso no es suficiente para disminuir el número efectivo de reproducción a menos de 1. En cambio, si se utiliza un rastreo con una aplicación, aquí tengo que mencionarles, ¿no? Que una dificultad con este rastreo manual de conocidos es que toma tiempo. O sea, quizá puedan encontrar a todos esos contactos conocidos, pero no va a ser inmediato, va a tomar algunos días. Entonces, este individuo infeccioso va a tener la oportunidad de contagiar a otras personas, a algunos de esos conocidos, ¿sí? Por eso, eso hace que esta medida no sea tan efectiva, ¿no? Pero, por ejemplo, si se utiliza una aplicación, aquí la suposición es que con la aplicación, al tener la aplicación abierta o instalada, inmediatamente sabemos si uno de nuestros contactos, ¿verdad? Según cómo se define en la aplicación, generalmente por acercamiento, ¿no? Qué tan cerca estuvieron las dos personas, nos enteramos de si uno de nuestros contactos está infectado, ya confirmado, prácticamente de manera inmediata, y también suponemos que, bueno, hay aislamiento, ¿no? de esa persona, bueno, cuarentena primero, ¿no? O aislamiento si es que se confirma. Y ahí vemos que si se reduce el número de contactos diarios a menos de 10, ahí puede ser efectivo esta combinación de medidas. Por supuesto, si aparte de eso le agregamos que se disminuye en un 50%, lo que les decía del número máximo de contactos diarios es de los que no están clasificados como hogar, escuela o trabajo, todo lo demás, por ejemplo, en el transporte público, en los supermercados, etcétera, ¿no? ¿Sí? Lo que estamos diciendo aquí es que hay que reducirlo a máximo 10 al día, ¿sí? Si se suben al metro, por ejemplo, en donde en el mismo lugar hay otras 20 personas, pues ya esto deja de funcionar. A menos, lo que dice este resultado, de que sus contactos laborales, porque muy probablemente tienen más efecto en su probabilidad de infección, se reduzcan a la mitad. Y eso es la curva que vemos hasta abajo. Ahí no es necesario reducir ese número de contactos al día de esta otra especie. ¿Okay? Entonces, otra vez, este estudio permite evaluar muchas cosas de manera simultánea. Por ejemplo, también consideraron qué tan amplia tiene que ser la cobertura, qué tan amplio tiene que ser la proporción de personas que utilicen esta aplicación para el rastreo digital de contagios. Si esto lo juntamos con autoaislamiento, cuarentena en casa o de todos los habitantes de la casa y este rastreo de manera digital, pues las coberturas tienen que ser de al menos el 80%. Es decir, una proporción relativamente grande de la población tiene que utilizar esa aplicación para que esto sea completamente efectivo de reducir el número el número efectivo de reproducción a menos de 1. ¿Okay? Bueno, este no es el único estudio que ha considerado esto, ¿no? Hay muchos más, les recomiendo estos dos, ¿no? Kresmar y colaboradores y Ferretti y colaboradores para el estudio de estas estrategias de rastreo de contactos y sobre todo qué tan rápido las tenemos que considerar, llevar a cabo, ¿no? Que esto es parecido a lo que les mostraba yo antes en un primer acercamiento, en donde queremos reducir el periodo infeccioso. ¿Cómo lo reducimos? Pues tratando de identificar a esa persona que está infectada, de ser posible antes de que desarrolle síntomas, y si no, pues tratar de convencerlo que en el momento que tenga síntomas se aísle para que no contagie a otras personas. Y también en el segundo estudio que menciono aquí está el análisis de estos rastreos con estos formatos digitales, con estas aplicaciones, ¿sí? Entonces,
pues conclusiones de manera muy general, ¿no? Vimos varios ejemplos de cómo los modelos matemáticos nos permiten describir primero, inicialmente, estas intervenciones y también de manera importante evaluarlas, ¿no? Por supuesto, los modelos son representaciones de la realidad, así que estamos simplificando esa realidad y pues es necesario hacer múltiples suposiciones que por supuesto también tenemos que estudiar para saber el verdadero efecto que tienen en nuestras conclusiones de estas medidas de intervención, ¿sí? Dentro de los resultados que pudieron observar, ¿sí? La norma es que una sola medida no es suficiente y entre más pronto la implementemos, pues es mejor, como esperaríamos, por supuesto, pero aparte estos modelos matemáticos nos dan cierta idea de qué tan rápido y qué tan altos tienen que ser esas coberturas, ¿verdad? Y nuevamente, ¿no? Como lo mencioné antes, ¿no? Como seguramente lo han visto, los modelos, si se utilizan de manera correcta, sabiendo sus pros y sus contras, los modelos no son perfectos, por supuesto, pero sabiendo todo eso, pueden servir y han servido como una herramienta bastante útil para ayudar a entender y tratar de detener esta epidemia de COVID-19. Con esto termino. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto trataré de contestarla. Bueno, muchas gracias, Roberto, por la presentación. Hay varias preguntas. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos para responder. La primera dice, ¿cómo decides que este modelo es el adecuado para modelar una pandemia? ¿Todo es a partir del error cuadrático medio? No, aquí hay que tener cuidado cuando hablamos de modelos de aceptar que no hay un modelo correcto. O sea, no hay un modelo correcto en el sentido de que no estamos encontrando el modelo para esta epidemia. Más bien lo que hacemos, y es muy sano y es muy recomendado y lo deberíamos de hacer siempre, es considerar varios modelos y ver qué tan bien o qué tan buenos son para describir pues el fenómeno que estamos tratando de describir, ¿sí? Entonces, en ese sentido, y por eso traté de hacerlo aquí en esta charla, es bueno incluir distintos modelos. Por ejemplo, en una disculpa, me desconecté, creo que ya estoy de vuelta. Ya estás de vuelta, sí. Sí, perfecto. En ese sentido, tomamos en cuenta lo que sabemos de la situación, en particular de los parámetros, pero también tomamos en cuenta una función de verosimilitud del modelo que estamos proponiendo, ¿sí? Prácticamente es qué tan bueno, la probabilidad de qué tan bueno es nuestro modelo. Por supuesto, se puede utilizar también como un proxy, como una aproximación de esa función de verosimilitud, estas medidas del error cuadrático, ¿no? O de la suma de los cuadrados de los errores entre el modelo y los datos. Muy bien. Muchas gracias. Renato, tú nos dices hasta qué horas tenemos tiempo. Voy con la siguiente. Dado que la inmunidad no es permanente, debería considerarse esto y agregar una transición del compartimiento R al S, pues vuelven a ser susceptibles. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Así es, eso es correcto, pero sobre todo depende de cuál es el periodo de tiempo que queramos modelar. Ahorita todavía no está muy claro cuál es ese periodo de inmunidad. Se habla de algunos meses, 6 meses, 7 meses, 8 tal vez.
que por supuesto ya los pasamos, ¿no? A estas alturas de la epidemia. Entonces, si queremos hacer un modelo de toda la epidemia desde que inició el año pasado o inclusive en diciembre, ¿no? Según donde lo quieran estudiar, hasta estas fechas, pues probablemente sí necesitemos incluir un nuevo mecanismo más, ¿no? Como la pérdida de inmunidad. Pero les digo, ¿no? Depende de qué es lo que quieran hacer. Quizá, como era mi intención aquí, queramos nada más demostrar o mostrar una oleada de la epidemia, ¿no? Entonces, pero pues de otra manera tiene mucho sentido lo que proponen. Renato nos pregunta, ¿en el modelo los asintomáticos contagian? Sí, sí, como lo definí aquí y como lo utilizan prácticamente todos los autores, sí se supone que los asintomáticos son contagiosos, son infecciosos. Generalmente se supone que en menor nivel. No está completamente claro cuánto, pero se habla de que se reduce esa tasa de contagio en alrededor de la mitad, más o menos. Uh-huh. Muy bien, gracias. Miguel Ángel te pregunta sobre el porcentaje de la población que usa cubrebocas, sobre qué porcentaje de la población que usa cubrebocas lo usa correctamente, que se ven bufandas, diademas, etcétera. ¿Eso de alguna manera lo contemplan? No específicamente, no explícitamente, pero se podría. O sea, si se supiera eso, por ejemplo, se podrían hacer cambios acerca de, por ejemplo, agregar grupos en donde digamos, tenemos este grupo que lo utiliza correctamente, tenemos este otro porcentaje que no lo utiliza para nada y tenemos este porcentaje intermedio que, por ejemplo, nunca se cubre la nariz. Entonces, el cubrebocas no es completamente ineficiente, ¿no? Porque pues, cuando hablamos estamos pues, prácticamente escupiendo, ¿no? Entonces, sí detiene algunos de los contagios, pero no todos, ¿no? Entonces puede ser un tercer grupo en donde digas, el cubrebocas, en vez de que te sirva en un 50%, por ejemplo, te sirve nada más en un 30% o algo en ese estilo, ¿sí? Esta es una de las grandes ventajas de los modelos, ¿no? O sea, prácticamente cualquier suposición que quieran evaluar, que se les ocurra, se podría considerar, ¿no? Y ya nosotros concluir acerca de qué sucede en ese caso específico. Uh-huh. ¿Estás compartiendo todavía? Me piden que dejes de compartir, Roberto, a ver si puedes dejar. Perdón. No, ya no está compartiendo. Ya no estoy compartiendo, ok. ¿Ya no estoy compartiendo? ¿No? Okay. Ya no, ya está bien. Entonces, sobre usar cubrebocas ya avanzada la epidemia, ¿sirve de algo? ¿Lo pueden ustedes ver? A ver, permítanme. Es que necesito... Listo, ahí creo que lo quité. Sí. ¿Sí? Entonces, sobre usar cubrebocas ya tarde, pues en el sentido de ya avanzada la epidemia, ¿qué nos puedes decir? Pues esto tiene que ver directamente con cuando iniciamos la medida de intervención. Entonces, es prácticamente en nuestro modelo, en términos, si estamos pensando en el modelo o en las ecuaciones o en la implementación, es simplemente cuando iniciamos con el modelo que incluye el cubrebocas. Y en todo el periodo anterior, pues decir que no tenemos ningún tipo de intervención y es el modelo normal en donde todo mundo se puede contagiar con la misma probabilidad. ¿Qué es lo que sucedería en ese caso? No sé, pero pues sería cosa de pues simplemente modificar el modelo, incluir el caso en donde la epidemia ya está, no en el inicio, sino ya está avanzada y pues repetir el análisis que se hizo anteriormente. Muy bien. José Álvarez comenta que te felicita por la gran presentación, me uno a las felicitaciones. Y si nos puede decir algo sobre el software empleado para el modelado y la simulación. Uh-huh. De lo que yo utilicé en mi estudio, es relativamente sencillo lo que se necesita. Entonces, todo lo utilicé en MATLAB. Algunas de las cosas se hacen en R, por ejemplo. De lo que utilizan algunos de los estudios que mostré aquí, de los que recuerdo, hay varios hechos en Python, por ejemplo. Y varios de ellos
Si están interesados, me dicen y les comparto la lista de referencias completa, porque algunos de ellos comparten todos los códigos que utilizaron para sus cálculos, en donde podemos ver detalladamente cómo definieron los modelos y todas las suposiciones que utilizaron, incluso de manera numérica. Varía, entonces, para los ejemplos que mostré varía, pero como les digo, muchos de ellos hacen público todo lo que escribieron. Gracias. Martín Díaz nos pregunta, te pregunta si has usado STEM, modelación epidemiológica espacio-temporal. No, no más allá de esta idea de metapoblaciones que mostramos aquí. Modelos espaciotemporales son comunes, son comunes también, no tanto, pero aparecen en el estudio de la epidemiología. Por supuesto, el problema que tienen es a la hora de analizarlos por regularmente requerir ya sea sistemas de ecuaciones diferenciales parciales o quizá simulaciones que pues son más costosas, ¿no? Por ejemplo, si son basadas en agentes o de ese estilo. Muy bien, gracias. Raúl Esquivel te pregunta, ¿cómo escala el modelo con la densidad de población? Si se aplica a un lugar como la Ciudad de México, por ejemplo. El modelo... A ver, alguien está compartiendo otra pantalla, ¿no? Espero que no sea yo. Bueno, en el caso simple de un modelo basado en ecuaciones diferenciales, en realidad lo que modelamos son proporciones de la población. Entonces, escala de manera automática. Por supuesto, aquí creo que no lo mencioné, en algún momento debí haberlo hecho, una disculpa. Una de las suposiciones importantes del modelo es que la población es homogénea y que la probabilidad de que una persona se encuentre con otra es la misma. Es decir, la población está bien mezclada. Por supuesto, hay maneras de tratar de tomar eso en cuenta en el sentido de que la función que utilizamos para la fuerza de la infección trata de escribirlo en términos de precisamente de la densidad para tratar de representar los contactos que generan infecciones o los contactos con los individuos infecciosos más o menos de manera local, ¿sí? Pero a final de cuentas en la práctica son proporciones. Así que si lo aumentan 10 veces lo que les mostré hace rato, obtienen exactamente el mismo resultado. Eso en el caso de este modelo más simple. Es por eso que también tiene sentido este modelo que les mencioné de metapoblaciones, ¿no? Porque si ya hablamos no de una ciudad, sino de un estado, pues esta idea de homogeneidad y sobre todo de que están bien mezclados los individuos, ya no es completamente cierta. Lo mismo, por ejemplo, pasaría en una ciudad tan grande, ¿no? Como la Ciudad de México. Habría que adaptar el modelo para tomar en cuenta la extensión o la densidad. No nada más la densidad, sino el tamaño de la población. Te preguntan si en los modelos se suponen que todos los individuos tienen el mismo número de contactos. En el caso más simple, otra vez, en el caso de modelos compartimentales, sí. Ahí otra vez, ¿no? Bajo la suposición de que todo esto está bien mezclado, todos se comportan de la misma manera. No es lo mismo para el caso de dos de los modelos que les mostré, ¿no? El basado en simulaciones. Ahí y en el otro también es prácticamente la misma idea, ¿no? En el que era un proceso de ramificación. Ahí se muestrean el número de contactos que va a tener cada individuo. Entonces se supone que hay cierta distribución del número de contactos en toda la población y cada vez que hay que analizar a un individuo, se muestra esa distribución y se decide cuántos contactos va a tener. Así que en ese sentido, esas simulaciones podríamos decir que se acercan un poco más a la realidad. Muy bien. ¿Están interesados en cursos para epidemiólogos sobre modelado y simulación?
Hay varios de diferente nivel, dirigido a diferentes pues, estudiantes o profesores, ¿no? Según la preparación académica. Hace poco, por ejemplo, la Escuela Nacional de Optimización y Análisis Numérico organizó uno ¿no? De hecho, no es hace poco, ya eso fue el año pasado, ¿no? Hace ya varios meses, ¿no? Lo organizaron, probablemente lo vayan a organizar nuevamente. Muy probablemente, ahorita que veo aquí representantes de la Sociedad Matemática Mexicana, organiza algún curso, ¿no? de este estilo en el Congreso Nacional. El congreso que va a haber pronto de SIAM, ¿no? De la Society for Industrial and Applied Mathematics, de la sección México, probablemente incluya cursos así. Entonces, no tengo en mente un curso en específico, pero hay varios que están ocurriendo de manera regular. Entonces, pues recomiendo que estén atentos a cualquiera de estas sociedades, porque muy probablemente ellos anunciarán uno o tienen ya uno pregrabado, ¿no? de meses anteriores. A nivel internacional también hay varios. Entonces, nuevamente no recuerdo ninguno en particular, pero si me contactaran más adelante, pues les puedo dar información un poco más precisa, pero sí los hay y hasta pues sí, para escoger, ¿no? Muy bien, gracias. Sí, aprovecho el comercial para anunciar la reunión anual de la sección México de CIAM. Si se van a www.mexiam.org, ahí pueden encontrar. También es un evento en CIMAT. Por ahí les voy a poner en YouTube la liga a la reunión anual. No sé, Renato, me dices si en algún momento paramos, todavía hay varias preguntas. ¿Continuamos? Yo creo que sí, o sea, no nos corren de ningún lugar. Entonces, si Roberto tiene disposición, yo creo que sí procede con todas las preguntas. Yo tengo otras, la verdad es que estuvo muy, muy interesante, pero ya lo diré después. Prosigue, Gerardo, yo digo. Perfecto, muy bien. Te preguntan, Roberto, sobre modelo de ecuaciones diferenciales estocásticas en este contexto. Sí, déjenme pensar, para esta epidemia de COVID, no recuerdo haber visto modelos que las utilicen, pero sí se han utilizado para modelos en epidemiología. Nuevamente, con un comentario parecido al otro tipo de modelos que me preguntaban antes, ¿no? De espaciotemporales. El problema es analizar este tipo de modelos. ¿Qué tipo de cosas se analizan? Y muy comúnmente, ¿no? Para este tipo de modelos estocásticos, se termina basándose en los comportamientos promedios, en las medias de las variables. Y entonces eso se aproximan muy bien con estos otros modelos deterministas, ¿sí? Entonces, a menos de que se quiera incluir un proceso que se sepa completamente aleatorio, que sea relativamente difícil de expresar en términos deterministas, ¿no? Con ecuaciones diferenciales o de algún otro tipo, se evita regularmente estas ecuaciones estocásticas. Por otro lado, vemos, como lo presenté acá, ¿no? Vemos otro tipo de procesos estocásticos, ¿no? Estos modelos de ramificación o ya directamente estos otros modelos prácticamente basados en agentes, ¿no? En donde es una simulación, pues, donde se están muestreando probabilidades, ¿no? Pero pues sí, es un problema de costo-beneficio, ¿no? En pocas palabras. Perfecto. Sergio Juárez te comenta, excelente plática. ¿Puedes, por favor, comentar con un poco más de detalle sobre el método de ajuste de modelo epidémico y los datos que usaste con tu estudiante?
Ese modelo, supongo que se refiere al modelo metapoblacional. El modelo se simplificó, no asume lo que mencionaba antes de hospitalizados e individuos asintomáticos. Únicamente se utilizan individuos infecciosos, desde el momento en que tienen síntomas hasta que se les hace la prueba y se supone que se aíslan de manera efectiva. Entonces, únicamente se observa una de las variables en el modelo para cada una de las poblaciones. Tenemos toda la información para las 3 regiones que se dividieron. Y ahí también se utilizó inferencia bayesiana, este método de cadenas de Markov y Monte Carlo. Entonces, ahí se utiliza o utilizamos, como lo mencionaba antes, esta función de error, esta suma de cuadrados de las diferencias entre el modelo y las observaciones. Los parámetros, no recuerdo exactamente cuáles, de nuevo les puedo dar más detalles, ¿no? Si me contactan más adelante, pero fueron varios parámetros que se estimaron y en la mayoría de los casos se utilizaron distribuciones o funciones de densidad de probabilidad no informativas, es decir, densidades uniformes para prácticamente todos los parámetros que se estimaron. Por supuesto, si conocen del tema, ¿no? Saben que ahí luego tienen problemas de convergencia del método de estimación, etcétera. Entonces, ahí tratamos de lidiar con eso de diferentes maneras. No nos preocupaba mucho porque la estimación paramétrica no era lo que nos interesaba más, no nos interesaba proporcionar estimaciones de los parámetros, sino tener un ajuste relativamente bueno para luego utilizar el modelo para evaluar esta medida de intervención. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si quieren más detalles, con gusto les paso toda la información más adelante. Muy bien. Elisa Sánchez pregunta dónde puede solicitar la lista de referencias que mencionaste. Pues no sé cómo le podemos hacer, si compartimos mi correo o si mandan un correo a, pues no sé, a la sociedad o a alguno de los organizadores y ya les paso yo los detalles. Tú dime cómo es mejor la comunicación. Bueno, supongo que les puedo compartir mi correo, ¿no? No es el problema. No me llenen de spam, por favor. Es nada más rsaenz, como mi apellido, rsaenz, @ucol, UCOL, Universidad de Colima, .mx. Muy bien, gracias. Preguntan también, Carlos Rodríguez, ¿cómo impacta la red de contactos en el punto de transición de fase, es decir, la propagación epidémica o la extinción de esta? Y se han podido identificar algunos de estos eventos que se les llama de tal vez la traducción más cercana es de supercontagio. El R0 decimos que el promedio de infecciones secundarias es 2.5 o 3, como quiera, ¿no? Una persona puede contagiar a 3 personas más adelante en el transcurso de todo su periodo, pero ese es el caso medio, ese es el promedio. Entonces vamos a ver que va a haber algunos que no contagien a nadie, otros que contagien a 1, otros que contagien a 3, y otros, los casos muy excepcionales, que contagien a 100, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí puede ser importante, y si queremos otra vez estudiar intervenciones más específicas, sí los deberíamos de considerar, ¿no? Porque entonces podríamos, por ejemplo, hacer la distinción de si la persona contagiada es
un profesor que le da clase a 200 alumnos en un auditorio, ¿verdad? Así es nada más, qué sé yo, el director de la escuela que no recibe nunca nadie en su oficina, ¿no? Por ejemplo, no sé. Entonces sí depende de esa red de contactos. Y se puede también incluir en el modelo, ¿no? También en epidemiología, de nuevo, no son tan comunes porque en general son más difíciles de analizar, pero se puede implementar un modelo epidemiológico que considere explícitamente una red, o sea, que se haga sobre una red, sobre un grafo prácticamente. Muy bien, bueno, te agradezco mucho, Roberto. Le paso entonces la palabra a Renato. Gracias, Gerardo. Roberto, muchísimas gracias. Muy, muy interesante. Creo que al final extrañé una diapositiva como con un resumen. La verdad es que es impresionante lo relevante de las conclusiones, ¿no? Es al final decidir qué sirve y qué no sirve. ¿No? Y es como que lo pienso un poquito en el diálogo nacional, en lo que está pasando, y basta decir que las pruebas no sirven para nada, que te quemen en leña verde, ¿no? Pero el cálculo que haces, sí, ¿no? Dice 6 millones de pruebas, creo que no se han hecho en todo el tiempo, ¿no? Entonces, 6 millones de pruebas a la semana no contribuyen en absolutamente nada, pues porque estás buscando agujas en un pajar, ¿no? Entonces creo que es tener como un resumen de qué sí funciona y qué también funciona, así como una tablita debe ser muy, muy relevante. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a Gerardo y a Justino. Creo que ha sido un buen inicio, ¿no? Es este coloquio. El próximo será en un mes. Muchas gracias al comité académico, Antonio Capella, Miguel Ángel Morenes, María Luisa Sandoval, que seguro nos van a estar trayendo conferencias de altísimo nivel, súper interesantes. Nos vemos en un mes, ¿no? La idea será que esto sea como el último jueves, miércoles de cada mes con sus salpicaditos, ¿no? Pero ya los iremos anunciando con tiempo. Justino, no sé si quieras decir algo, y si no... No, todo bien, no hay problema. Seguro. Bueno, por lo menos que paguen las cuotas de todas las sociedades. Nos surgen. Finalmente, Heidi, ¿puedes poner el link de esta reunión Zoom para que si alguien le quiere hacer una pregunta directamente a Roberto la haga y podemos estar conversando unos 5 o 10 minutitos más? Y en el momento en que pongas la liga, espérate tantito y ya quitas la transmisión en YouTube. Gracias, Heidi. Muchísimas gracias. Bueno, todavía estamos transmitiendo en YouTube. En un momento supongo la quitará Heidi. Pero bueno. Mira, se conectó Marcos. Hola, Marcos. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno,
en un momento, supongo, Creo que ya se dejó de transmitir, ¿no? Perfecto. Sí, ya terminó la transmisión en vivo. Ya, entonces,